4 décadas. Ese es el tiempo que se ha cumplido desde que un 23 de agosto ocurriera algo extraordinario en una pequeña población serrana de la provincia de Jaén. 40 años que ahora añaden un poco más de polémica después de que la Unión Europea haya concedido una importante cantidad de dinero para construir el primer centro de interpretación público dedicado íntegramente a un supuesto fenómeno paranormal. Son las caras de Belmez, a decir de los expertos, el fenómeno paranormal más importante de la historia. Nos dirigimos hacia las faldas del Pico Mágina, junto a Sierra Nevada. Belmez de la Moraleda nos espera con sus rostros fantasmales de piedra, postrados en el mismo suelo donde surgieron tiempo atrás. No con la nitidez de antaño, pero con el dramatismo que aún se respira en la vieja estancia de doña María Gómez Cámara. Aquí se encuentra la Casa de las Caras, el lugar donde hace 40 años dio comienzo el suceso más polémico y a la vez apasionante de la historia de nuestro país. Pedro, la primera cara que surge en Belmez, el 23 de agosto del año 71, ¿cómo se manifiesta exactamente? La verdad es que es curioso, porque apareció de una forma muy enigmática. María Gómez Cámara estaba cocinando unos pimientos en su fogón. Con las salpicaduras de aceite y demás, se dio cuenta que las manchas que iba produciendo el aceite, en conjunción con el hollín que había en el suelo, un poco la suciedad, habían formado como una especie de mancha que tenía rasgos muy parecidos a una cara. Pues nada, que estaba guisando cuando vi la cara en el suelo. Llamé a la vecina y ya vieron que era una cara. Entonces empezó a asustarse, salió a la calle y lo comentó con las vecinas, ¿no? Los vecinos entraron, vieron que efectivamente el parecido con una cara era asombroso y bueno, pues se armó un revuelo importante en el pueblo. Hasta que llegó el hijo de María y picó la cara para quitar todo tipo de miedos a la gente y así la arrancó del suelo, ¿no? Y ya la picó, mi Micael, y a los 3 días de picarla, se lució lo roto y salió otra vez de segunda. Días después, un nuevo rostro de facciones exactamente iguales al anterior hizo acto de presencia en el suelo de la habitación cocina. En pocos meses estos fenómenos fueron noticia de primera plana en todo el país. Ya empezaron a venir las periodistas. El primer periodista que vino aquí fue la idea de Granada. Luego vino Pueblo. La noticia llegó a través de la prensa local. Yo le vi un cierto morbo a la noticia y me pareció que era un desperdicio que se perdiera en las páginas interiores de un periódico local. Así que lo hablé con mi director y le propuse acercarme a Belmez de la Moraleda a ver si aquello daba de sí en términos periodísticos, y ya lo creo que dio de sí. La sorpresa llegó cuando, tras realizar un agujero de cierta profundidad, de aquel suelo comenzaron a surgir restos óseos. El pueblo quería saber qué había debajo, porque las habladurías empezaban a decir que aquella casa estaba encantada. El caso es que cuando empiezan a excavar, atraviesan un cementerio, porque no olvidemos que la casa de María está al lado de la iglesia de Belmez, siguen y a 2,80 de profundidad encuentran los restos de un posible enterramiento de origen musulmán, siglo XII concretamente. Encuentran una serie de restos antiguos, no hay restos de cráneos. Y sin embargo, lo que empezaba a ocupar la pequeña superficie de la cocina del matrimonio Pereira eran rostros, cráneos deformados, extrañas formaciones que recordaban a fetos con la cabeza brutalmente desproporcionada. Un mundo de dolor que hacía de aquel lugar un auténtico museo de los horrores. Lo primero que se encuentra en un enterramiento son los dientes. Bueno, pues allí no había ni dientes, solamente aparecían esos huesos. Y es curioso que lo único que aparezcan sean cabezas, porque normalmente las teleplastias representan cosas, representan objetos incluso, pero imágenes, sobre todo cabezas, con ese mismo matiz, es un misterio, es muy raro. La publicación de esos reportajes en serie que dispararon la tirada del periódico tuvo un punto de inflexión, que fue una carta que recibí en la redacción de una supuesta medium, donde explicaba que allí se había producido una tragedia y aquellas caras estaban tratando de explicarse. Por un lado esto, y por otro lado el hecho de que hicimos una experiencia psicofónica en la cocina, donde efectivamente empezaron a salir algunas voces, me hizo titular el reportaje "Las caras hablan". Ya vino el moza, lo que más hacía era psicofonía. Yo la oí una vez que me llamaron, pero yo le dije, yo no las veo más.
que luego me daba miedo, me quedaba sola. Germán de Argumosa es un experto en psicofonías y fue el que nos incitó a hacer una experiencia una noche de poner un magnetófono a grabar y a ver qué pasaba. Y efectivamente pasó, se oyó un grito de un niño que era aterrador, que te ponía los pelos de punta. Un niño llorando, sácame de aquí, yo no quiero estar aquí. O tuvo varias reacciones impactantes, pero las más fuertes, las que realmente conmocionaron a la gente, fue una que decía: Germán, el infierno empieza aquí. Se graba una voz femenina que dice: el infierno empieza aquí. Y luego, en una posterior grabación, a una pregunta mía se obtiene la siguiente introducción paranormal: yo sigo en casa. Yo estoy todos los días aquí sola y aquí no hay voces, ni hay ruido, ni hay nada. Pero con los cacharros estos que ponen, sí. El fenómeno social a estas alturas era imparable. Miles de personas acudieron al pueblo para enfrentarse a un descarado fraude o para sorprenderse con un misterio de dimensiones insospechadas. Ante la avalancha de curiosos, el profesor Germán de Argumosa, comisionado por el gobernador civil de Jaén, José Ruiz de Gordoa, decidió precintar la habitación ante notario. Me cerraron la habitación, estuve precintada 3 meses, me hicieron otra habitación. En la otra parte de la cuadra donde está la bestia me cortaron un trozo y me hicieron una cocina. Y nos fuimos allí. Este acta notarial es clave para quienes defienden que el fenómeno de Belmez sigue sin explicación. Pues bien, esta parte de la historia la protagonizó el notario de Huelma, Antonio Palacios Luque, que precintó la habitación cocina durante 3 meses. Al cabo del tiempo, aquella cocina se desclausuró. A mi juicio, por supuesto, allí no pudo entrar nadie hasta que yo no procedí a la apertura. Yo puedo decir a ciencia cierta, con toda seguridad, que a mi juicio fraude no hubo ninguno. En el año 1973 fui a Belmez y me encuentro con que María está de rodillas en el suelo, en aquel recinto que debería estar precintado, con la bayeta, limpiando aquello porque había recogido el plástico en el fondo de la habitación con respecto a la puerta. Ante esa situación tan violenta no quise hacerle, no creí oportuno hacerle ninguna pregunta de cómo hizo aquello. Este fue el primer precinto, pero luego se hicieron otros, ante la presencia del notario, donde se queda todo lacrado. Se pusieron planchas de metacrilato concretamente para que nadie pudiese ni levantarlo ni tocarlo. Y cuando abrieron los 3 meses, bajo un notario que estuvo precintado, a los 3 meses pues abrieron y había 17 caras nuevas. Ahí tenemos una manifestación que nada ni nadie había interferido. Es una de las pruebas, yo creo que fundamentales a tener en cuenta a la hora de establecer una investigación del fenómeno. Y fue en esta nueva estancia donde apareció la cara más perfecta de la surgida sobre el suelo de Belmez. Un busto de una mujer de perfil que con los días se fue deformando, hasta convertirse en un rostro absolutamente monstruoso. Estando allí salió una mujer con un ramo de flores, sentada en un sillón. Luego cambió una copa. La dama de la copa fue impresionante por la forma en sí, por cómo apareció y lo que hizo. Porque fue lo que denotó el primer momento de movimiento en las caras. Apareció un busto de una mujer, donde al principio parecía que tenía un ramo de rosas. Luego se transformó en una copa. Las manos empezaron a desplazársele y a salirle como garras. Y el brazo empezó a angularle hasta una posición de 45 grados, con diferencia de cómo había salido al principio, ¿no? Los medios continuaban hablando de Belmez, a grandes titulares, hasta que algo ocurrió. Se acabó el misterio o el truco publicitario de Belmez. Dieron comienzo al declive de un fenómeno con el que, especialmente estos medios, se enriquecieron de un día para otro. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió para que se produjera un cambio tan radical en la tendencia informativa de periódicos que un día habían defendido el fenómeno a capa y espada y que de repente salían con titulares como este? Se acabó el misterio. Aquello se terminó por decisión de mi director, de Emilio Romero. Y me dijo: Antonio, esto se tiene que terminar porque hay un estado de histeria nacional y que había que terminar con aquello. Yo tenía un plan B para terminar con aquello, que era la explicación científica que nos había dado un miembro del equipo, creo recordar que era Ángel Viñas, sí, Ángel Viñas se llamaba, que era químico, y desde el principio, desde el primer día, me dijo: esto está hecho con sales de plata. Y es entonces cuando se orquesta la denominada Operación Tridente, convocando a los medios de comunicación, organizando supuestas comisiones gubernamentales para que den carpetazo a este incómodo asunto y amenazando directamente a los miembros del consistorio para que acaben de una vez por todas con el fenómeno de las caras.
A partir de febrero de 1973, el alcalde de Belmez empieza a recibir amenazas de destacados miembros del movimiento para que acabe con el asunto. Y más tarde es conducido a Madrid al despacho del entonces ministro de la Gobernación, Tomás Garicano Goñi. Fui allí y este hombre pues me recibió muy curiosamente y me dijo que me iba a meter en la cárcel y tal. Y yo, como sabía lo que había detrás ya, porque ya Ramona me lo había dicho, le dije que me metiera en la cárcel, me tendría que echar otra vez fuera. Me dijo que tuviera mucho cuidado con lo que hacía y que eso había que desterrarlo, porque eso ni era un cara, ni eso eran milagros, ni eso era nada. Fue un acoso injustificado. Inventaron datos, falsificaron documentos y amenazaron a todos los implicados en el asunto de las caras, logrando su objetivo, que desde el año 1975 hasta la década de los 90 no se volviera a hablar de aquellos extraños rostros surgidos en el cemento. En algún momento me dijo, me ha llamado el ministro y me ha dicho que a dónde vamos con esto, que hay que terminarlo, que se ha producido aquí un efecto contagio de todos los zumbaos del mundo que aparecían por la redacción de Pueblo. Había que terminar con esto, que no era bueno para la salud de la opinión pública. Y llega la década de los 90, parece que en los 80 hay un absoluto silencio, ¿no?, en torno al fenómeno de Belmez. Es como si literalmente hubiera desaparecido, pero no. Las caras continuaban manifestándose y de hecho las caras parece que traspasan ese umbral que correspondería a la cocina, ¿no? Hay una manifestación generalizada prácticamente en toda la casa, además de empezar a formarse las caras típicas, las cabezas, empezaron a formarse, por ejemplo, la mujer desnuda, que era un cuerpo entero. Y además, Pedro, ahí vosotros empezáis también a hacer nuevas investigaciones, a nuevas psicofonías que se obtienen con nuevos métodos que vosotros mismos ponéis en práctica, ¿no? ¿Qué psicofonías se captaron? María iba haciendo las preguntas que yo le iba diciendo y las voces las respondían. Preguntamos si nos podían decir cuál era uno de los nombres de esas caras, ¿no? Identificarla. Y ocurrió. Ángela. Sobre todo porque aparece una voz que dice mamá. ¿A quién le estaba llamando esa voz? Mamá. ¿A María? Y era María quien preguntaba. Yo le digo, bueno, María, pregunte usted. ¿Les gusta mi compañía? Y es cuando la voz aparece, titubeante, de niña. Mamá. Bueno, María, pregunte usted. Bueno, ¿el por qué has venido aquí a mi casa? Es como una voz que se advierte en un segundo plano, de niño, titubeante, muy aguda. ¿La escuchamos de nuevo? Claro. Bueno, María, pregunte usted. Bueno, ¿el por qué has venido aquí a mi casa? ¿Quién dice eso? Es tremenda, ¿eh? En otro momento, recuerdo que pedíamos alguna prueba. Almas hay. Y estábamos preguntando por la esencia, quiénes eran, de dónde salían, cuál era la energía que formaba esas caras. Almas hay. Ni tan siquiera los análisis que se hicieron sobre el cemento del suelo, que descartaron la existencia de elementos pictóricos que a su vez sirviesen para modelar las caras, lograron acallar las tremendas críticas que ya se cebaban no solo con el fenómeno, sino también con la propia familia. Llegamos a la conclusión de que lo que era muy interesante era coger muestras, porque ya sabes que se hablaba de que si eso estaba pintado, que si eran anilinas, que si era nitrato de plata, para que luego poco a poco salieran las caras. Yo creo que el análisis más importante y más científico que se ha hecho en Belmez lo ha hecho el doctor Alonso del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. O sea, él coge unos trozos de la pelona, que es como llaman la cara que le dan, y hace unos descubrimientos que son decisivos para entender lo que está pasando allí. Esto fue por el 76. El doctor Alonso emitió un informe de que aquello no había sido ni retocado ni nada absolutamente. Y sobre todo en aquella época en la que se barajaba la posibilidad de que las caras estaban confeccionadas con nitratos de plata, pues evidentemente se desechó aquella teoría de forma absolutamente inmediata. Por otra parte, descubre que hay una sustancia muy utilizada en aquella zona, que es una sustancia higroscópica, orgánica, que se llama melanocrato. Y el melanocrato es una sustancia que echan allí en el pueblo, la lechada esa, para que fragüe antes. Y son partículas oscuras. Fíjate tú si el fenómeno es que ella asociaba las moléculas de melanocrato de tal manera de que con ellas iba dibujando las caras. A mí eso me parece tan terriblemente difícil que el inconsciente de alguien pueda hacer eso.
Pero bueno, yo he visto volar objetos y lo producía una persona viva que estaba allí, así que bueno, no me choca nada de lo que la mente humana puede llegar a hacer. Lo más que se dijo en aquel informe es que apareció una huella de un zapato. La pelona es una huella de zapato del 39, que cuando estaba fraguando alguien ha pisado, se ha producido una mini depresión, ha aflorado esta sustancia orgánica higroscópica y por lo tanto hay una mayor afluencia de puntos oscuros, que es lo que justifican un poco el asunto. Si es que se han llegado a decir que el pelao que era la huella de un zapato, no sé de qué número. Por favor, yo creo que la gente que opina así es porque no ha estado allí en Belmez y ha visto las caras. Porque las caras no había que adivinarlas, las caras las veías, eran de ancianos, de niños, de mujeres con el pelo todo rizado, tipo Goya, ¿sabes? En los últimos años el fenómeno de las caras se asoció a la figura de la dueña de la casa, María Gómez Cámara, una mujer enigmática que convivió, hasta su muerte en 2004, con esos rostros que la miraban desde el suelo, y que siempre se manifestó de la misma forma cuando hablaba de sus caras. Según ella dijo, las caras empezaron a salir como consecuencia de un proceso, de un aborto que ella tuvo. Fue ahí cuando los investigadores empezamos a darnos cuenta de que era muy probable que el estado anímico de María Gómez Cámara pudiera ser uno de los grandes detonantes. Una cosa era el suelo, como una pizarra, otra cosa era la humedad, como una tinta, y otra cosa era la figura de María, que era el bolígrafo, que diseñaba las caras de una forma misteriosa. Sea como fuere, después del tiempo transcurrido, aquellos que intentaron acabar con el fenómeno ya desaparecieron. Los medios ya cerraron. Las críticas se fueron diluyendo ante un argumento tan rotundo como es el propio paso del tiempo. Y ante esto, la única certeza que nos queda es que en aquel pueblo de Jaén algo sigue pasando. Porque esos rostros, ajenos a unos y otros, continúan con descaro, plantando cara.